Curiosidades del mundo antiguo. Con nuestro historiador de cabecera, Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, muy buenas noches, contertulios, y muy buenas noches, León. Supongo que un historiador como tú, feliz en una ciudad cargada de historia, ¿no? Sí, y además he dicho felicidades, León, pero podríamos decir felicidades leoneses, o mejor aún, felicidades legionarios. Luego explicamos ¿no? por qué, ¿verdad? Porque todo esto tiene un camino que, bueno, vamos a recorrer en principio hablando sobre la minería en el mundo antiguo. Sí. Que tiene su origen, más o menos. Pues básicamente al final del Neolítico, cuando ya las poblaciones son estables, cuando ya empiezan a desarrollar toda una serie de, pues una economía bastante exigente y toda una serie de servicios que necesitan de una abundante materia prima, ven que la piedra, aunque sea muy buena, el sílex, la obsidiana y demás, no acaba de ser, digamos, la solución. Hay que buscar nuevos materiales, y unos materiales que en primer momento llaman la atención, aunque solo sea por lo bonitos, solamente por el brillo, pero que después demuestran su utilidad, pues son los metales. ¿Qué civilizaciones podríamos decir que son las primeras en utilizar la minería y en sacar un provecho de esas riquezas de la tierra? Bueno, en un sentido más o menos moderno de la palabra minería. Moderno, tal y como nosotros lo concebimos, ya desde luego en el mundo antiguo existe desde antes. El calcolítico es ya por lo menos desde el cuarto milenio antes de la era, aunque evidentemente depende de las zonas. Hay zonas más adelantadas que otras. Pero, por ejemplo, en Sumer, y de hecho en Sumer les costó Dios y ayuda, porque ellos tenían muy poquitos yacimientos, ellos tenían que exportar. Quizá los egipcios, los hititas, los asirios, trabajaron más esos temas porque sí disponían de grandes recursos de piedra y de metal. Los sumerios, como digo, ellos tuvieron que comprarla. ¿Quiénes ejercían la minería por entonces? ¿Solo esclavos o los mineros eran trabajadores, digamos, más o menos, bueno, pues, libres y pagados como tales, ¿no? Bueno, pagados no sé, eran libres pero obligados, ¿no? O libres entre comillas. En Egipto, por ejemplo, había muy poquitos esclavos. En eso no ha cambiado la humanidad en casi nada, ¿eh? O sea que... Claro, pero cambiamos el nombre y creemos que ya hemos mejorado, y la verdad es que muchas veces la historia no es más que una repetición. Está todo inventado, nos lo demuestra tu selección constantemente, semana a semana, ¿no? Bueno, probablemente esa es la mayor moraleja, ¿no? Que nos creemos que hemos descubierto Troya y pues ya la descubrieron los lugareños de allí, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí. Desde luego en Egipto hay muy poquita población esclava, prácticamente. Además hay un debate abierto sobre si hubo realmente esclavos o no. Entonces sí hubo población libre. En Roma, por ejemplo, que siempre se habla de que prácticamente parece que todo lo hacían los esclavos, sabemos perfectamente, y de hecho aquí en la península ibérica tenemos el bronce de Vipasca, que es una ley minera, o incluye una ley minera. Buena parte de los trabajadores eran libres. Y además, por ejemplo, en esta región, una región de especial riqueza, pues eso, era población obligada, pero en principio era población completamente libre. Antes de continuar hablando de la minería en la península y luego acercándonos a este lugar, casi ya me sé la respuesta, ¿no? Pero porque ocurre tantas veces y te lo formulo en tantas ocasiones cuando hablamos de cada uno de los temas que abordamos en esta sección. Bueno, los egipcios practicaron la minería, los griegos también, luego llegaron los romanos. Los romanos perfeccionaron todo, imagino que sí, ¿no? Sí, además lo bueno que tuvieron al tener un imperio tan enorme es que se beneficiaron de la experiencia de un montón de pueblos. Un montón de pueblos pues de muy diversas posibilidades. Los egipcios, por ejemplo, sí tenían una minería pues de picar, hacer galerías. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, empleaban sobre todo herramientas de piedra o de bronce. Los egipcios usaban el hierro de una manera muy tardía. Los griegos sí excavaban unos pozos magníficos con herramientas de hierro. Además tenían bombas para sacar el agua. Y los romanos empiezan a juntar todo ese tipo de elementos. En Huelva, por ejemplo, en la zona de Río Tinto, pues creo que fue en las reutilizaciones del siglo XIX, cuando además muchas compañías extranjeras empezaron a explotar esas minas, empezaron a encontrar norias romanas, norias que sacaban el agua y sacaban el mineral. Hay alguna reconstrucción en el Museo de Huelva, muy bien reconstruida, muy ilustrativa. Entonces, la ventaja que tuvieron los romanos es poder unir toda una serie de elementos y tradiciones en zonas muy difíciles. Y una de esas zonas es esta, en donde, bueno, los romanos y la minería tuvieron mucho que ver. Sí. En el origen de León. Claro. Carlos antes hablaba de que el reino de León, y es verdad,
fue en muchos aspectos el sucesor del reino de Asturias. Es que esta región era Asturias para los romanos, no Asturias realmente, pero era zona Astur. Era una región, una especie de salvaje oeste o salvaje noroeste para los romanos. Por eso ya cuando Augusto liquida a Marco Antonio y Cleopatra, una de las primeras cosas que tiene que hacer es liquidar el asunto de Hispania. No solo para terminar la conquista de esta zona y de la zona gallega, sino porque aquí hay muchísima, pero muchísima riqueza minera. Y tenemos aquí además muy buenos ejemplos bastante cerca. Y esa riqueza minera es la que vinieron a proteger, y de ahí incluso el nombre de León, ¿no? Sí, porque evidentemente siempre hay que proteger las zonas que se acaban de conquistar porque se pueden rebelar. De hecho, en época de Nerón ya hubo algún pequeño levantamiento. Pero conforme se iban marchando las legiones, se dieron cuenta muy pronto de que tenían que tener un control. Un control no solo por esa población, sino también un control para tener una seguridad de que todos esos recursos se explotaban adecuadamente y se enviaban a Roma. Desde el primer momento siempre hubo una legión en esta tierra, que fue la Legio Sexta Victrix. Parte, por cierto, de esos legionarios fueron los que fundaron Zaragoza, Caesar Augusta. Con el tiempo, en época de Nerón hay un problema porque todos acaban odiando a Nerón, no sé por qué, ¿verdad? Y un gobernador de la Tarraconense, toda esta tierra se unía formando, yo creo, una de las provincias más grandes del imperio, Galba, recluta una legión, la Legio Séptima, en su momento Sulpicia o Galbiana, la une a la Legio Sexta y da, digamos, una especie de golpe de Estado. Es decir, ya desde el principio ya los leoneses, ¿no?, dando caña, ya deponiendo emperadores en Roma. La Legio Sexta, se queda en Roma, luego es enviada al Rin, y la Legio Séptima, que acaba muy machacada, se reconstruye llamándose Legio Séptima Gemina y se trae aquí. Una serie de asentamientos, por ejemplo en Lancia, que se encontraron un interesante yacimiento, está todavía por excavar en gran parte, y esa población se quedó aquí porque era una zona perfectamente controlable, se podía controlar, se estaba cerca de la capital de la zona, que no era León, claro, en un principio, era Astorga, Astúrica Augusta, una ciudad con renombre, y estaba, como además se ha apuntado antes, en la confluencia de dos grandes vías, la vía sur-norte, la vía de la Plata, una vía de época tartésica, una vía que tiene milenios de existencia, y una vía este-oeste que conectaba además con el Ebro. No iba, por tierra, se podía ir por tierra evidentemente, pero lo normal era conectar con el Ebro y a partir de ahí ir hacia el Mediterráneo, hacia Roma. Es decir, era un punto necesario, es que se tenía que ubicar aquí ese gran campamento legionario. Y esa Legio Séptima, esa Legio etimológicamente es el origen, claro, del actual León, terminológicamente, ¿no? Claro, es verdad, el escudo es un león y todo alude al animal, al león, pero en principio no es un león sino una legión. Entonces por eso no son leoneses, son legionarios. Hasta aquí, Ignacio Monzó, muchísimas gracias.